Ay, qué fuerte que me salió. Bueno, me encanta estar aquí. En realidad soy nuevo en NEO. Desde enero estoy en NEO y estoy abriendo una oficina en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Y me encanta la idea de estar aquí. Es la primera vez que vengo a América del Sur. Y debo decirles que la gente de NEO en Montevideo son excelentes anfitriones. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen mi Twitter. ¿Y qué es Datomic? ¿Quiénes de ustedes, antes de mirar la agenda y vieron introducción a Datomic, alguna vez de ustedes habían escuchado hablar de Datomic? ¿Quiénes? A ver, levanten la mano. Un par de toda esta gente, tal vez dos, tres. Bueno, ¿qué es Datomic? ¿Es una nueva base, un nuevo tipo de base de datos? ¿Qué? ¿Una nueva? No, por favor, tienen SQL y no SQL y React y más y más. Y ahora me van a hablar de otro tipo de base de datos. Y bueno, sí, quiero hablarles de una nueva base de datos. Es una tecnología muy buena, con una cantidad de ideas interesantísimas que reúnen una cantidad de cosas que creo que va a cambiar muchas cosas en el área de las bases de datos. Y les voy a dar un anticipo de lo novedoso que resultó. Yo trabajaba por una empresa que se llama Relevance, no sé si la conocen, pero bueno, ellos escribieron Datomic junto con Rich Hickey. Y cuando nosotros nos hicieron la presentación sobre Datomic, nos llevó un día entero, así que esto va a ser una presentación bastante compacta. Así que les voy a dar un anticipo. Pero a cada 15 o 20 minutos, esta es una cantidad de gente muy inteligente, arquitectos, etcétera. Y la gente dice, wow, qué fantástico. O bien dicen, pero por supuesto, ¿por qué podríamos hacer otra manera? Teníamos que hacer otra manera, por supuesto que es de esta manera. Así que bueno, ¿qué es un hecho, un fact? Bueno, a ver, vuelvo para aquí. Vamos a ver el modelo de datos, el modelo de transacciones, el modelo de almacenaje y el modelo de consultas, de query. Y eso es la esencia de todo. Pero vamos a empezar con esto. ¿Qué es un fact? Un hecho, un evento o algo que se sabe que ocurrió o existió. Así que, ¿qué ocurrió o que existió? Un hecho. Esto significa tiempo. Y hay una cosa que es una cosa que muchas bases de datos no toman en cuenta. El modelo de datos se llama DATOMS. ¿Qué es un DATOM o DATOM? Es la parte más sencilla que se puede codificar como un hecho. Y es una entidad, es un atributo, un valor y tiempo. Así que hay unos DATOMs aquí. Don, soy yo. Love, chocolate. Le encanta el chocolate y siempre me gustó. Así que hace bastante tiempo. Y luego hay una operación asociada con DATOMs o dátomos y se agrega o se retracta. Y no se ve en ninguna parte aquí una actualización. Porque adivinen qué, no hay ninguna actualización. Datomic agrega información a la base de datos y toda la base de datos es inmutable. ¿Y por qué? Debido a que tengo tiempo aquí, yo quiero eliminar esa información. Yo soy Don Mullen y mi dirección de correo electrónico era don@tr.com y eso era pasado, pero un momento, hace como un año, eso dejó de ser relevante. Entonces, ¿por qué quiero eliminar esa información? ¿Por qué voy a querer eliminarla? Entonces la almaceno como historial en la base de datos. Luego, más adelante, me empecé a trabajar en NEO y ahí podría tomar algo de café, como puse acá, coffee. Así que estos son los dátomos o datoms y aquí tienen las distintas columnas con los distintos puntos.
tenemos datums, tenemos que tener un formato para intercambiar esta información. Datomic estudió mucho a JSON como un formato de intercambio de datos, pero notó que le faltaban cosas porque no era muy extensible. Y con JSON hay que hacer algunas cosas. Entonces crearon su propio formato y que incluye tipos específicos, listas, vectores, sets y mapas. Este es el link de GitHub para el formato y también hay una versión Ruby y se intercambia información con las cosas de vectores, mapas de Ruby. Y también hay otros como Python, etcétera, que también tienen su dirección. Este es el datum, el vector 42. Don fue convertido a un ID para formato de email, donmullen@neo.com, después 1001 y después para el ad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al definir cosas en datums, les permite tener mucha flexibilidad acerca de cómo obtienen la información para la base de datos. O sea, tradicionalmente era muy rígido, columnas y filas. Así que si quieren trabajar en filas, tienen los datums que comparten un valor común de la entidad. Si quieren hacer temas analíticos acerca de información compartida, entonces agarran todos los datums que tienen un atributo común. Digamos que quieren tener un documento, un formato más rico de documento, entonces tienen que tener algo transversal con los distintos atributos, entonces pueden buscar en estas partes. Y la cosa interesante de las bases de datos basadas en documentos definen lo que es el documento y dónde lo van a archivar. El momento en que lo van a archivar. Pero Datomic, como almacena todo en este formato tan sencillo de datos con links, en esto pueden obtener el documento que quieren en cualquier momento. Y yo prefiero eso y no tanto tener un formato rígido al que tengo que recurrir. Así que le permite mucha flexibilidad cuando hacen desarrollos. Y después tienen las gráficas que también tiene atributos transversales de referencia. Así que el modelo de transacciones de Datomic cumple plenamente con ACID. ¿Qué quiere decir ACID? Bueno, ACID quiere decir atomicidad, o sea, cuando ingresan algo a la base de datos, es todo o nada. O sea, ACID o no. Consistency, o sea, sigue válida una vez que se ha completado la transacción. Y isolation, aislado, o sea, si la gente está ingresando transacciones al mismo tiempo en la base de datos, se aseguran que el resultado es como si se hubiera ingresado de manera secuencial. Y la durabilidad es que si se cae, los datos siguen ahí. Entonces, ¿cuál es el éxito de Datomic cómo logra ser plenamente ACID? Tradicionalmente, el tema tradicional, cliente, servidor, tenía un servidor grande que hacía todo el trabajo, se procesaba, y eso fue diseñado en la década del 70. En la década del 70, la memoria era muy cara, el espacio en el disco era muy caro, entonces, para tener la ventaja de tener más espacio y más memoria, se creaba una arquitectura donde todo ocurría en el servidor. Pero hoy en día es 1.000.000 de veces más grande lo que es la memoria, el espacio de disco. Y hemos llegado al punto en el cual el espacio del disco es casi infinito, no tiene límites. Y entonces,
El equipo de Datomic miró las arquitecturas tradicionales y la dividieron en partes. Trataron de simplificar esto, separaron en partes, y esta es la teoría que desarrollaron. Sacaron al que hacía la transacción y se convirtió en una parte separada, era como un proceso separado. Y todo lo que se ingresa a Datomic va a través de ese transactor. ¿Eso es muy difícil para lograr en una arquitectura? Bueno, no, es muy sencillo. Y como es tan sencillo, hace que sea una arquitectura bastante sólida. Las otras dos partes son almacenamiento y el engine de hacer consultas, los queries. Ahora vamos a hablar un poco sobre, más adelante vamos a hablar sobre el almacenaje. Y en vez de poner el buscador en el servidor de las consultas, lo que hicieron fue pasar el query a la aplicación. Y es bastante extraordinario, porque cada aplicación parece como que parece como que la base de datos fuera local y puede lograr pueden tener una caja grande que hace toda la parte analítica y obtiene toda la información que quiere y después la devuelve a la base de datos. Así que es un resultado bastante interesante porque la separó en partes en lo que se refiere a la arquitectura. Ya mencioné el modelo de almacenaje. Se trata como si fuera un servicio. Datomic no brinda el trabajo de almacenamiento propiamente dicho. Lo trata como que fuera un servicio. Y es a la carta. Puede tener en la memoria interna para hacer un testing rápido, pueden tenerla en el disco local para hacer desarrollo o pueden escalarlo, por ejemplo, el SQL Store o no, puede ser React o Couchbase o puede ser un servicio de almacenaje como Amazon DynamoDB. Y esto es bastante interesante desde el punto de vista del startup, porque si estoy empezando y capaz quiero tener Heroku y hacer algo a nivel local, por ejemplo. Y a medida que consigo clientes y recursos y dinero, entonces voy avanzando a las distintas etapas. Y después, si crecí muchísimo y tengo mucho dinero y tengo muchos clientes, entonces puedo pasar a el DynamoDB de Amazon. Ahora, ustedes van subiendo, van escalando y Datomic puede leer una serial, escribe en serial y lee, y todo esto son escalables de manera elástica. Así que se expande a medida de que lo van necesitando. Ahora vamos a ver el modelo de consultas, de hacer los queries. El motor está en el PR. Entonces, Datalog tiene un pedigree académico bastante riguroso, fue creado en la época de cuando SQL en el subset de Prolog tiene pattern matching, es equivalente a álgebra relacional y recursión. Las reglas son similares a las de SQL Views y es extensible y con los predicates y las funciones. Y Datomic corre localmente en la aplicación, tradicionalmente en el modelo cliente-servidor. Cuando querían agregar una transacción, tenían que enviársela a los admins, los administradores. Y yo tenía que tener ese view y llevaba a veces bastante tiempo. Y esas funciones, porque todo está en la aplicación, entonces funciona mucho más rápido.
y funciona localmente. Aquí tienen el patrón, el Customer ID, email. Así que tiene la entidad, el atributo y el valor. El signo de interrogación significa que hay que agregar la información ahí. Así que dígame todos los clientes que devuelven sus IDs y sus correos electrónicos. Luego, joins. Aquí es, en vez de tener un SQL y join tables y todo eso, Ruby y Rails lo manejan para ustedes, pero todavía están estas tablas de joins. Entonces, en Datomic, cuando se repite una variable, entonces hay un join implícito. Y es bastante fácil de entender esta programación lógica acerca de lo que se quiere obtener de la base de datos y no hay que preocuparse de los joins de la manera que se hacía tradicionalmente. Las reglas, se pueden crear las propias reglas. Si yo quiero tener un producto y todos los productos que están relacionados y tienen una categoría común. La regla que estoy creando es producto relacionado, related project, y cada vez que un producto, uno tiene una categoría que es igual, es la 2. También quiero asegurarme, como el correo electrónico, si se quiere comprar un juego, y el sitio de e-commerce no quieren decir, bueno, tal vez quieras comprar Magic the Gathering. Y es para evitar eso. Bueno, aquí esta diapositiva tiene bastante información y le voy a dedicar unos minutos. Encuentre todas las combinaciones de clientes y productos donde el costo del envío domina el costo del producto. Así que pone Find Customer Product. Aquí consigo la dirección del cliente y voy al código postal, al zip code asociado con esa dirección. Y estos son todos joins implícitos que están ocurriendo, no se tienen que preocupar acerca de eso. Y luego ahí tengo la relación de producto y entre producto y flete. Y esta es una función que se corre como parte de la consulta. Y esto puede hacerse en cualquier lenguaje de programación que quieran. Entonces, saca las cosas que necesitan, lo corre, hace los cálculos. Y lo otro interesante es que, como todas las consultas se hacen localmente, pueden tener una consulta larga que no le afecta a nadie más. Tradicionalmente, en el servidor de cliente, tienen un view y demoraba mucho. Entonces, ¿a quién le afectaba antes? Cuando lo hacían, el cliente afectaba a todos. Pero esto funciona a nivel local. Esto tal vez puede ser un servicio que estoy consultando y bueno, no ocupa el servidor del cliente. Es la ironía de Git. La mayoría de la gente que está aquí son desarrolladores, ¿verdad? Bueno, quienes hacen desarrollos y cuando escriben la aplicación y a medida que lo van haciendo, cambian un archivo y lo sobreescriben. ¿Alguien lo hace ahora? Bueno, no. Como desarrolladores, creamos una tecnología que nos permite ver el historial de nuestro código. Y ¿no resulta interesante que como desarrolladores no le hemos dado a nuestros clientes comerciales esa capacidad? O sea, pueden darle los logs, pueden hacer warehousing, pero Datomic tiene todo eso. Entonces, ¿por qué se hace control de la fuente? Quiero experimentar, quiero comparar puntos en el tiempo, bisect, quiero hacer reify de los cambios. O sea, cuando hacen un cambio no solo están comprometiendo el cambio, sino quién lo hizo, a qué hora lo hicieron y en qué orden lo hicieron. Entonces, están incorporando los cambios como un objeto del sistema y eso lo hace Datomic. Y
pasa a ser una entidad en el sistema y se puede consultar y se puede obtener todas las transacciones hechas por todos los peers, por los pares, y ven la información que también cambiaron las otras personas. Bueno, tienen los flujos de trabajo, etcétera. Y así es como lo maneja Datomic. Y esto es porque incorporamos el tiempo a la base de datos. Entonces, al haberlo hecho por defecto, pueden obtener la situación actual. Quiero que todos mis clientes buenos, o sea, voy a hacer la misma consulta. Quiero ver todos los clientes a partir de que se incorporaron hace 6 años. Y me dan la información de los 6 meses anteriores. Veo cómo cambiaron las cosas. Y los resultados de cada consulta son devueltos o después, y los cambios que ocurrieron como parte de la transacción, y también se pueden obtener estas informaciones a partir de la consulta. Y esto también es interesante. Pueden hacer una consulta as if, como si la base de datos tuviera la información. Puedo predecir las cosas. Y entonces es fantástico para el testing. What if? ¿O qué ocurre si hago estos cambios en la base de datos? Esos datos no ingresan a la base de datos porque lo estoy trabajando a nivel local, pero lo integra y lo trata como que si ya estuviera en la base de datos y después le devuelve los resultados. Está bueno, bien cool. Luego, la historia, simplemente que tú pueden tener toda la historia y conseguir todo lo que alguna vez pasó en la base de datos. Eso es history. Entonces, no sé cómo vamos con el tiempo. Voy a verificarlo. There is a Ruby library for Datomic. Hay una biblioteca de Ruby para Datomic y da soporte a CRuby, a CRuby Value y una interfaz de REST y JRuby como un par. O sea que el código de par va en JVM, entonces es bueno correrlo en un entorno de JRuby para tener toda la capacidad. Ese es el vínculo con el código fuente Diametric. Definitivamente hay que chequearlo. Datomic es una base de datos inmutable. Realmente es una intriga. Yo no sé si alguien más está haciendo esto. Es una acumulación de hechos almacenados como DATOMs, totalmente ácidas, transacciones escalables, y ciertamente hay algunas aplicaciones para las que no es nada bueno usar Datomic. Y algunos hicieron slamming de la base de datos. ¿Cuántas aplicaciones de base de datos realmente están haciendo como un slamming de los datos? 95% realmente no lo necesitan. Esa consistencia eventual. Luego, opciones de múltiple almacenamiento, ya hablamos, y con un engine de consultas basado en la lógica. Entonces hay un par de cosas que quisiera mencionar. Si este tipo de ideas de arquitectura les resulta a ustedes intrigante, aquí estas son unas charlas que pueden encontrar en este enlace. Neo es como un líder de pensamiento en Lean, en Agile, pero en Datomic no usaríamos Lean, un proceso Lean, para desarrollar Datomic. Y hay una cosa que se llama Hammock Driven Development, que es algunas veces hay que alejarse del teclado. Algunas veces es un problema difícil porque uno a veces quiere evitar tener que estar ingresando el código en el teclado y uno puede simplemente dar un paso atrás y utilizar otra arquitectura. Muy interesante. El valor de los valores es otra charla muy interesante que habla sobre el poder de tratar todo lo más posible como un valor inmutable. Y luego, finalmente, si hay una charla que nunca miran Datomic y no están realmente interesados y no están interesados en base de datos, por lo menos miren esta charla,
porque lo hace realmente, se llama Simple Made Easy. Aquí lo que se hace es esto, es difícil tomar algo que es realmente complicado y hacer que parezca sencillo. Y Rich Hickey lo hace como que pareciera muy sencillo, hacer que las cosas difíciles suenen sencillas. Esto entonces es mi página web, Don Mullen, y con todo gusto tomo preguntas.